Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. ¿Podrían confirmarme, por favor? Hola Jacqueline, buenas tardes, sí la escuchó. Sí, yo también lo Buenas tardes, escucho. Jacqueline. ¿Sí se escucha? ¿Se Hola, escucha? ¿qué tal? Gracias. Bueno, vamos a dar inicio, pero antes quisiera hacer un paréntesis. Tenemos un formulario de inscripción ya para las personas que están en línea y lo vamos a compartir acá por medio del chat de Zoom. Entonces voy a agradecer muchísimo que por favor ingresen a ese link. Dejen sus datos, son datos básicos, solamente su nombre, DPI y la organización a la que están representando. Esto a nosotros nos sirve como constancia de la actividad, entonces es de bastante importancia para nosotros. Muchas gracias. Vamos a ver si estamos listos. Julio, ¿me puedes confirmar si estás por ahí y si estás listo? Adelante aquí, sí, sí, gracias. Listo. No sé si soy yo, pero no veo la pantalla compartida. ¿Tienes el derecho ya de compartir, Julio? Ok, sí. Sure. Okay. Bueno, mientras tanto, les comento. Bienvenidos a todos. Jacqueline Arango les está saludando desde acá. Nosotros como equipo de cadenas de valor, creo que tengo por acá también conectado al resto del equipo. Permítanme, solo voy a ver. Marlon sí estaba por ahí, yo lo escuché. Pero, y Rafa creo que también lo veo conectado. En nombre del equipo de cadenas de valor, les damos la bienvenida a esta actividad que hemos preparado con el fin de apoyarlos a sacarlos de dudas. Nosotros hemos estado siendo bombardeados por información de muchísimas fuentes, nacionales, locales, internacionales, y pues sinceramente ya no se sabe ni qué creer. Necesitamos tener respaldo de un recurso confiable, con experiencia y que nos pueda sacar de dudas sin tanta cosa, ¿verdad? Que nos pueda hablar de manera clara. Nosotros pensamos en nuestro experto en seguridad, en CRS. Él es nuestro punto de referencia para todo el equipo de CRS, es nuestro punto de referencia para cualquier cuestión de este tipo. Así que pedimos su apoyo para poder hacer una sesión más allá que sea una clase magistral, pues lo que se busca es que puedan presentar preguntas y aclarar dudas en cuanto a cuestiones de seguridad operacional. Vamos a pasar por medidas sanitarias, por buenas prácticas para la movilización, para traslados, para seguridad personal y para seguridad de las operaciones en general de la empresa rural a la que ustedes pertenecen. Esto es parte del plan de acción de apoyo y respuesta de cadenas de valor dentro de su programa de apoyo a las MIPYMES. La invitación pues se extendió un poco más allá del grupo de las MIPYMES que atendemos, porque sabemos que el interés es grande y quisimos que el alcance pues valiera la pena para esta actividad. Por eso es que tenemos a varios compañeros, tanto del Diplomado Virtual del Café, de la mesa, del cual nosotros también hacemos parte, y algunos otros invitados especiales. Entonces, en primer lugar, agradezco a Julio por su apoyo. Gracias, Julio, por tu tiempo. Te damos la bienvenida. Les presento a Julio Rosas, como les decía, especialista en seguridad para CRS en Guatemala y México. Lo dejo en el uso de la palabra. Solamente les recomiendo, por favor, el poder reingresar al formulario que les estamos dejando en el chat y llenarlo para tener sus datos de asistencia. Muchísimas gracias y Julio, el tiempo es tuyo. Gracias, Jacqueline. Estoy tratando de compartir al mismo tiempo mi cámara. No sé si se puede en Zoom pasar la diapositiva y que se mira también la cámara. Antonio, ¿usted me puede apoyar en eso, por favor?
Solo activar la cámara y automáticamente le hace en una esquina le pone la cámara. Sí, fíjate que no me deja. Espérame, vamos a tal vez. Sí, pero vamos a. Ah, ya, pero tu presentación, dices. Claro, vamos a ver. Vamos a tratar de. Bueno, no me deja al mismo tiempo que me vean porque a veces virtualmente es bueno que ustedes me conozcan, que vayan viendo No, yo quién creo que sí es soy. necesario, qué raro. Sí. Voy a presentarme así y luego en el transcurso de del tiempo que tenemos, pues vamos a ir poniendo la presentación. Gracias, Jackie, por la presentación. Como ustedes saben, mi nombre es Julio Rosas. Yo soy el especialista en seguridad para CRS para Guatemala y México. Llevo ya un poco más de 3 años trabajando para CRS. Antes trabajé en el Departamento de Seguridad de Naciones Unidas para Guatemala y Belice durante muchísimo tiempo. Y antes de eso, pues trabajaba en lo que es un poco de otro tipo de seguridad, que es seguridad más privada, ¿no? En realidad, en mi tiempo de experiencia, tengo ya 40 años de edad y tengo como 20 años trabajando en esto. En mi tiempo de experiencia, nunca habíamos tenido una emergencia como esta, como el COVID. Prácticamente las emergencias se trabajan muy emergentes, ¿no? O sea, muy de rápida evolución, una erupción, un terremoto, y cosas por el estilo, inundaciones, tormentas, huracanes, pero una emergencia de esta magnitud que tiene tanto tiempo de permanencia en nuestro ambiente eh, se torna muy compleja y se trabaja muy diferente a las demás emergencias. Hasta el momento no hay ningún país ni donde empezó la enfermedad ni nada que haya salido de la emergencia. Imagínense ustedes, ya esto empezó en diciembre. No hay, como se conoce en seguridad y en la atención a emergencias, como una post-emergencia. Todavía no existe ese concepto en el ambiente del COVID-19, porque no hay ningún país que haya terminado esta etapa y pasado a una etapa como de recuperación. Todavía no hay. En Guatemala estamos en una fase tal vez ya no estamos en inicio, pero ya vamos, no podría decir que a la mitad, pero sí ya vamos llegando a la mitad de esto. Recordemos que tenemos desde marzo de estar ya con medidas de gobierno y desde que empezó el primer caso. Entonces ya vamos un poco en camino, ¿no? A llegar a una mitad de esta emergencia. Vamos a empezar entonces, si más o menos vamos viendo el contexto mundial y más o menos, yo creo que ya todos conocen el contexto de Guatemala en el que estamos. El de las últimas semanas es un poco más complejo porque han aumentado los casos según estadísticas del gobierno. Al principio había una como inquietud de si en realidad el gobierno estaba dando casos reales sobre el índice de contagios en Guatemala. Y realmente en los últimos días todo el mundo y ustedes pueden accesar a la información y sabemos de que no son datos reales, son datos preliminares, son datos que en realidad falta mucho a nivel nacional que tengamos datos certeros, ¿no? Hay días en que hay 200 casos positivos y hay días que hay 800 casos y eso no hay como que permanezca una condición de tantos casos diarias, ¿no? Y eso hace que el sistema tenga poca credibilidad, ¿no?
Y sí, en realidad, si nosotros usamos nuestro sentido común, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos más casos de los que se están reportando. Con esto no es de que yo quiera asustarlos a todos, sino es algo real, ¿no? Es algo que estamos viviendo y que sabemos que es así. O sea, no son mentiras ni es un dato que uno se invente. Si las estadísticas del gobierno no nos dan datos reales, podemos asumir de que hay más casos en el país. Entonces, debido a este tema de que están en aumento los casos todavía, que vamos con estadísticas en aumento, y al mismo tiempo tenemos la necesidad de abrir nuestros negocios, tenemos la necesidad de seguir trabajando y operando en un ambiente bajo estas circunstancias. Tenemos las necesidades de ir tomando medidas pertinentes, de tomar medidas de higiene, de tomar medidas de seguridad, para que podamos tener una buena continuidad del negocio, se podría decir, ¿no? La única buena continuidad del negocio es que nuestro personal se mantenga sano. Sin personal no hay continuidad del negocio. Es imposible. Todavía no hemos llegado a la temporada donde se trabajemos todo por medio de la inteligencia artificial ni por robots. O sea, eso no existe todavía. Necesitamos a nuestro recurso humano, necesitamos que nuestro personal esté sano para que para que nuestros negocios continúen. No hay otra forma. Y para eso los negocios tienen que ir implementando medidas creativas para poder enfrentar esta situación de una forma sana, de una forma segura, pues para como bien dije, tener continuidad, ¿no? Y que no se vayan a parar nuestras operaciones y que no vayamos a tener un impacto muy negativo en las comunidades y muy negativo también hacia nuestros colaboradores, ¿no? Un caso reportado dentro de una empresa es cerrar la empresa durante un tiempo, ¿no? Entonces, es lo que queremos evitar. Voy a dejar de compartir mi cámara y voy a compartir la presentación para que empecemos ya de lleno con el tema de medidas sanitarias y de seguridad. Ok, entonces, el tema de seguridad personal y operacional en tiempos de COVID. Como primer punto tenemos aquí medidas sanitarias. Todos hemos escuchado, tal vez hasta ahorita algunos hemos escuchado sobre el tema de seguridad sanitaria. En realidad es un concepto que viene desde hace muchísimo tiempo y son prácticamente las garantías de protecciones mínimas que tenemos que tener en contra de enfermedades biológicas y de un modo de vida pues malsano y poco higiénico, ¿no? Dentro de nuestras organizaciones. Hay muchos tipos de seguridad, como ustedes bien saben, pero nos vamos a enfocar más a este tema porque es lo que más nos está afectando. Hay diferentes tipos de medidas, sanitarias. En realidad vamos a ver cómo se dividen, ¿no? Vamos a tratarlo de esta forma para hacerlo un poco más efectivo, mejor dicho, a nivel operacional. Tenemos las medidas sanitarias a nivel personal. Perdón, si gustan. Vamos a rogarles, por favor, que cierren sus micrófonos. Yo creo que ya estuvo, Julio. Julio, ¿me escuchas? Sí, adelante. No te estoy escuchando. Listo. ¿No? ¿Adelante? Sí, ok. Ahora sí. Entonces, ok, perdón, voy a repetir, no sé dónde se quedaron. Las medidas de seguridad sanitarias a nivel personal son las medidas tomadas, como bien dice la palabra, a nivel personal, en casa, con mi familia, con mis seres queridos. Y las operacionales son medidas tomadas más que todo a nivel de trabajo, ¿no? Las medidas operativas se traducen o se pueden dividir en medios y medidas. Los medios, los vamos a ver, son el equipo que voy a utilizar de protección personal y las medidas son
los procedimientos que voy a utilizar a nivel de trabajo. Para esto tenemos la ayuda pues, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿verdad? Y del Instituto del Seguro de Asistencia Social, del ISSSTE. Ellos son los dos entes rectores a nivel nacional que están promoviendo los procedimientos adecuados para que nosotros podamos laborar conforme a las medidas y a los estándares internacionales y a nivel nacional también, ¿no? Que cumplamos con ley estos estándares, ¿no? Voy a continuar. Los medios de protección a utilizar, esto puede ser también en casa y en el trabajo. Recordemos de que si tenemos un ambiente de trabajo controlado, el riesgo más que a la hora del trabajo es en casa, ¿no? Ahorita tenemos mucho tiempo en casa, hay empresas que están trabajando pues desde casa y estando en casa también corremos riesgo. Sabemos de que tenemos que salir a abastecernos, sabemos que tenemos que salir a hacer pagos y hacer algunas cuestiones que no podemos hacer de forma electrónica ni de forma digital. Entonces el riesgo permanece, ¿no? Permanece a la hora de entrar a casa de nuevo. Los medios de protección los podemos utilizar en el trabajo y en casa. Mascarillas, termómetros sin contacto, guantes desechables, protecciones para los ojos, dispensadores de jabón en gel. Podemos utilizar un sinfín de medios de protección. Ahora bien, cada medio de protección, o sea, si ustedes dicen, ok, el gobierno está promoviendo el uso de mascarillas de uso obligatorio, el distanciamiento, el uso de alcohol en gel, de jabón, de lavado de manos, y en las empresas el utilizar termómetros sin contacto y otras cosas, ¿no? Las alfombras que están utilizando ahora para que uno entre a los lugares para que se desinfecten los zapatos. Ok, esos son medios, pero cada medio que ustedes vayan a utilizar tiene que tener un procedimiento, ¿sí? Es muy recomendable que tengan un procedimiento para el uso adecuado de mascarillas, que tengan un procedimiento adecuado para el uso adecuado de termómetros, que tengan un adecuado procedimiento para el uso de guantes, para protecciones de ojo, para dispensadores, para cómo lavarse las manos, cómo controlar el distanciamiento dentro de sus organizaciones. E incluso tienen que tener procedimientos a nivel personal para esto. Por ejemplo, en su casa, cómo desecho las mascarillas, cómo tengo que hacer el procedimiento de entrada a mi casa cuando regreso del trabajo, ¿verdad? Entonces, cada medio, cada equipo que ustedes utilicen para protegerse, tiene que tener un procedimiento adecuado de uso, porque no podemos solo tener las cosas y ponérnoslas y ya, no, debemos de utilizarlas de manera adecuada. ¿Qué pasa si yo tengo una mascarilla pero la estoy tocando con las manos sucias o me la quito y la guardo en la bolsa del pantalón donde tengo mis llaves, donde tengo mi teléfono celular, donde tengo las monedas? No me va a servir de nada, al contrario, va a causar que yo me infecte. Si yo no sé utilizar la mascarilla adecuadamente, eso en lugar de ayudarme me va a perjudicar. Si yo no sé utilizar los termómetros adecuadamente, eso me va a perjudicar en lugar de ayudarme. Si yo no sé utilizar los guantes desechables adecuadamente, me va a perjudicar. Entonces, por eso quiero hacer yo esta diferencia, porque es muy importante que si ustedes en sus organizaciones, en su vida personal, utilizan un equipo de protección, sepan adecuadamente cómo utilizarlo, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda al respecto de este tema? Si quieren pueden poner el micrófono para si alguien tiene algún comentario o duda. Hay un chat aquí, entonces, pero no lo puedo ver a la hora que estoy presentando. Ok, no veo comentarios, entonces vamos a continuar. Ok, manipulación adecuada de las mascarillas. Toda esta información que yo les estoy dando está dentro de la página del Ministerio de Salud Pública, dentro del apartado que dice COVID-19. ¿Por qué estamos utilizando esa información? Porque es información oficial. Esa información a nivel nacional la están jalando, la están utilizando de los estándares internacionales de la OPS o la OMS. Entonces, es bien importante que ustedes conozcan los medios oficiales.
Si ustedes se van a meter a un lugar como Facebook, como Twitter y bajan ahí información, puede que no sea la información correcta. Que me llegó una cadena de información por el WhatsApp y yo, ay, sí, que me tengo que tomar jengibre con limón para que se me quite el cor. Eso no es cierto. La información oficial está en la página de la OPS y la página del Ministerio de Salud Pública de Guatemala. Ojo con la mala información. Si ustedes tienen dudas de algo, pueden irlo a consultar ahí, ¿verdad? Hay un uso correcto de la mascarilla, que es el que ustedes están viendo aquí. Si yo voy a tocar una mascarilla para ponérmela, primero me tengo que lavar las manos. Si yo no tengo dónde lavarme las manos en ese momento, tengo que utilizar mi alcohol en gel que debo de tener a la mano, ya sea en mi casa, ya sea a la hora de trasladarme al trabajo. Puede ser traslados por medio de taxi, de Uber, de mototaxi, de moto, de bicicleta, lo que sea. Si yo me toco la mascarilla con las manos sucias, no me va a servir de nada. Tengo que desinfectarme cada vez que toco la mascarilla. Ojo, que toco la mascarilla, no cada vez que me la quito. Si a ustedes les pica la nariz, la boca o necesitan rascarse, tienen que desinfectarse antes de quitarse la mascarilla y poderse rascar la nariz, por ejemplo. Yo en las capacitaciones que he dado a socios y a nivel de CRS, incluso a México y también con El Salvador, siempre le digo a la gente que esta es una nueva forma de vida, ¿no? Yo no utilizo el término de nueva normalidad, utilizo el concepto de nueva realidad, ¿verdad? Tenemos que aprender de forma anticipada que este es un cambio en nuestras costumbres y en nuestros hábitos. La forma de protegerse va a ir de conformidad con que yo tenga conciencia de lo que está pasando y tenga conciencia de mis propias costumbres y de mis hábitos. Si yo soy consciente de que tengo malos hábitos de higiene, tengo que cambiarlos. Las medidas de distanciamiento del gobierno, que el toque de queda, eso no me va a mí evitar que me contagie. La única forma de que ustedes no se contagien es cambiando su forma de vida. No hay otra opción. Este virus no se va a ir de la noche a la mañana y todos tenemos que ir adaptándonos a esa nueva forma de realidad, a esa nueva forma de trabajar, a esa nueva forma de convivir, a esa nueva forma de saludarnos, a esa forma de comer dentro de nuestro trabajo. Si ustedes tienen comedores dentro del trabajo, eso ya no se va a poder usar. Tienen que buscar formas creativas de poder utilizar los espacios adecuados, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es una nueva forma de trabajar. Si ustedes quieren abrir sus negocios, si ustedes quieren abrir sus tiendas, sus operaciones, deben de tener conciencia de que la forma de trabajar va a ser diferente. Tienen que buscar los espacios para ir capacitando a su personal, tienen que buscar los espacios para ir cambiando el chip, ¿verdad? Porque no se va a poder hacer de otra forma, ¿verdad? Regresando ya a la presentación, la forma adecuada de manipulación de mascarillas y de guantes va a ir a medida que voy cambiando mis hábitos y costumbres. La manipulación adecuada de guantes, por ejemplo, las autoridades sanitarias a nivel internacional y nacional no están recomendando el uso de guantes desechables para uso cotidiano. Solo están dando la recomendación para cuidados médicos y si se trabaja con superficies o sustancias que pueden afectar la piel o las manos. Si ustedes trabajan en algo que pueda afectarle sus manos, pueden utilizar guantes. Ojo, los guantes tienen que tener un procedimiento. Si yo utilizo guantes, no desechables, sino de cuero o algo para mi protección, depende de su trabajo, tengo que quitarme los guantes para tocarme la cara, tengo que quitarme los guantes para cambiarme la ropa, tengo que quitarme los guantes para hablar por teléfono, tengo que quitarme los guantes para saludar a alguien. ¿Sí me explico? Si son desechables,
los guantes desechables tienen que lavarse y también tienen que desinfectarse conforme, como que si no tuvieran. Si yo toco una superficie, si yo tengo guantes desechables y toco una superficie que la ha tocado otras personas, yo tengo que agarrarme alcohol en gel o ir al baño y lavarme con jabón o alcohol en gel los guantes. ¿Por qué es que a nivel internacional no se están recomendando los guantes? Porque la gente cree de que al usar guantes no tienen que estarse lavando las manos. Y eso no es cierto. Al contrario, si no se lavan las manos, tienen que lavarse los guantes puestos. Es lo mismo. Si ustedes utilizan guantes, aún así, es como que no los estuvieran usando. Lo que los guantes hacen es que la piel no se me vaya a... que no me vaya a afectar con alguna cuestión, ¿no? Pero el uso de guantes lo que hace es una falsa percepción y eso probablemente aumente, como les dije antes, la contaminación. Entonces, si los que están pensando usar guantes, tengan mucho cuidado al crear sus procedimientos de uso de guantes. Aquí hay también el uso de, esta no la coloqué porque en realidad solo coloqué lo que más está utilizando la gente. La gente está utilizando también caretas, ¿verdad? ¿Han visto esas caretas plásticas que uno se coloca en toda la cara? O lentes, ¿verdad? Eso también tiene un uso adecuado. Tengo que desinfectar la careta, tengo que desinfectar los guantes cada cierto tiempo. ¿Qué pasa si yo utilizo lentes de protección? Por ejemplo, si compro unos lentes industriales y me los pongo, eso es para que no me entre basura en los ojos. Y después lo meto en mi mochila con toda la ropa que me quité el día contaminada. Se va a contaminar. ¿Qué pasa si yo me quito los lentes y los guardo donde guardo mis llaves? Se van a contaminar. Tienen que limpiarlos constantemente y tienen que guardarlos en lugares herméticos, en lugares donde no guarden otras cosas que puedan estar contaminadas. Eso quiere decir que entre más equipo de protección yo use, más trabajo tengo para desinfectar y para usar adecuadamente ese equipo que voy a utilizar. Entonces es algo muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entre más equipo ustedes utilicen, más procedimientos van a tener para utilizar ese equipo de forma adecuada. Sabemos de que el virus está evolucionando, al igual que pues nuestra forma de tratarlo, de que nuestro cuerpo reaccione al virus. No quiero entrar en mucho detalle con respecto a qué es lo que ocasiona el virus en el cuerpo, ni cómo se transmite. O sea, vamos a tratar de ver el nivel de dónde son los niveles más altos de contagio, dónde estoy expuesto más, pero no vamos a tratar temas técnicos del coronavirus porque en realidad yo no soy médico. Entonces, eso, y además creo que ya han recibido muchísima información de respecto al virus, ¿no? Pero sí vamos a tratar la exposición, ¿verdad? Esta gráfica lo que muestra es que en casa puedo estar bien, pero a nivel de traslados de actividades fuera de casa, ya es un contexto más elevado. El color rojo significa que yo tengo un riesgo un poco más elevado, alto. El color amarillo es que estoy en un nivel de riesgo medio y el verde es que tengo poco riesgo. Si nos damos cuenta, en casa estamos bien. Una vez, si tenemos actividades fuera de casa, cuando regresemos a casa, regresemos con un procedimiento adecuado, la casa va a seguir estando en verde. ¿Sí? Pero a la hora de trasladarnos, de movilizarme, si lo hago no en vehículo propio, sino lo hago, por ejemplo, ahorita no hay transporte público, pero en caso lo aperturen, esa exposición a nivel de transporte público va a ser altísima. Altísima. No importa qué medidas coloque el gobierno dentro de un bus, dentro de un microbús, el nivel de riesgo es altísimo. ¿Verdad? Se sabe de que las actividades fuera de casa también son de nivel de riesgo alto. Si yo voy al supermercado, es alto el contagio. Si yo voy a hacer pagos al banco, es alto el contagio. Entonces debemos de minimizar estas actividades fuera de casa y los traslados debemos de hacerlo de forma segura. Ya lo vamos a ver ahorita en las siguientes gráficas. Pero lo que yo quiero que miren en esta gráfica es el nivel de exposición, ¿verdad? ¿Por qué en el trabajo no es alto y es amarillo? Porque en el trabajo yo puedo llegar a controlar las condiciones de trabajo, ¿verdad?
Yo puedo venir y como organización poner medidas de esto, poner medidas del otro, ¿verdad? Pero en casa, en actividades de traslado, ya es personal. Es cada uno el que va a tomar la decisión. Ni el empleador, ni la organización, ni el Estado, ni los médicos van a poder controlar el aspecto de sus actividades, del nivel de exposición que ustedes quieran tener estando en su casa. Hay algo muy importante a mencionar aquí. ¿Por qué es de que yo dividí la seguridad personal, la higiene y la seguridad personal y la higiene y la seguridad operativa? Porque ahorita el mayor riesgo está en casa, no está en el trabajo, está en casa. Debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo en casa. Y más que todo, en donde hay zonas urbanas. Sabemos que el nivel de contagio en zonas urbanas es mayor que estando en comunidades que están aisladas. Si yo vivo en la ciudad de Guatemala, si yo vivo en la ciudad de Quetzaltenango, si yo vivo en la ciudad de San Marcos, es mayor el riesgo que si yo viviera en un lugar aislado. Entonces, el nivel de riesgo ahorita está en casa, no en trabajo. Si yo quiero mantener una organización, un lugar de trabajo sano, primero debo concientizar a mis colaboradores que se mantengan sanos en casa. Porque si yo puedo controlar el ambiente de trabajo, pero las personas van a llegar contaminadas. Entonces, es de mucha importancia que empecemos a ver esto de una forma consciente, de que tengo que mantenerme sano en casa para poder ir a trabajar de forma sana, ¿verdad? Y para poder regresar a mi casa de forma sana, porque recordemos de que después del día me va a recibir mi familia, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes vayan analizando la situación. Ok, el trabajo tiene sus medidas, pero yo debo tener en casa también, ¿verdad? Aquí es como les mencionaba, a nivel de que yo abra más mi exposición al ambiente, más mayor posibilidades de contagio tengo. Si ustedes están en su casa e invitan a alguien, a ver, les voy a poner un ejemplo. Hay otros países donde yo me he puesto a leer noticias que se ha descontrolado un poquito el contagio porque el día de la madre o el día del padre fueron a visitar a sus papás, a sus mamás, y ahí fue donde se contagiaron. Hay un ejemplo de Costa Rica donde hicieron un baby shower, una cuestión para un bebé, y ahí se contagiaron 11 personas en el baby shower. Entonces, yo voy a permanecer saludable en mi casa, sí, pero si yo hago estas cosas, o sea, si yo me expongo, en realidad la casa pasa a ser un lugar de alto riesgo. Entonces, a medida de que yo me voy exponiendo y mis relaciones sociales se van abriendo, más nivel de exposición tengo. Ojo con estas cosas. La casa puede ser segura, sí, y la mantengo segura, ¿no? Y esto va de la mano con la siguiente información y la siguiente premisa. Primero nos protegemos a nivel personal, nosotros mismos, para después proteger a otros. Si yo no me protejo, no voy a poder proteger a mis hijos, no voy a proteger a mi esposa o a mi esposo. Si yo no me protejo, no voy a poder proteger a mis colegas de trabajo. Si yo no me protejo, no voy a poder proteger a mis padres ni a nadie más. Primero debemos ser conscientes que nos debemos de proteger a nivel personal en casa. Luego, si vamos a utilizar transporte, debemos protegernos a nivel de traslados y movilizaciones. Y luego a nivel de trabajo. Esta es la cadena. Esta es la cadena de higiene. Si yo no sigo esa cadena, si yo no sigo, por ejemplo, el paso 1, que dice acá, el paso 2 no sirve de nada. No sirve de nada porque yo voy a llegar ya contaminado. El paso 3 menos, ¿verdad? A nivel personal, ustedes y todos debemos ser conscientes de protegernos, de proteger a nuestra familia, de evitar las exposiciones innecesarias y si las debo de tener, hacerlo de forma adecuada. Ok, en casa, ¿qué podemos hacer en casa a nivel personal? Primero que nada es dialogar con la familia. Dialogar con la familia y con los hijos de que tenemos que cambiar nuestros hábitos, de que tenemos que cambiar nuestras costumbres y de que vamos a crear procedimientos de higiene dentro de la casa, ¿verdad? Y todos los van a tener que seguir. Porque si yo los puedo seguir, pero mis hijos no, de nada sirve que yo los siga, ¿verdad?
Entonces, debemos de cambiarnos ropa al llegar de casa. Si ustedes van a salir a la tienda de la esquina, al llegar a su casa deben de cambiarse esa ropa. No sabemos si el virus está en el ambiente o no. Hay mucha información al respecto de que el virus se mantiene en el ambiente y otros dicen que no. Sabemos de que se transmite por gotitas en el ambiente. ¿Y qué pasa si una gente acaba de estornudar y yo voy pasando y esa persona no usa mascarilla y yo paso detrás de ella y en la calle, por ejemplo? Ya estuvo. Solo esto sirve para que mi ropa se contagie y yo me contagie. ¿Y si yo no llevo mascarilla? No sabemos qué están haciendo las demás gentes, no sabemos qué está haciendo el de la tienda para cuidarse. Entonces, si ustedes salen a la tienda, si ustedes salen al supermercado, si ustedes salen al banco, debo regresar a mi casa y cambiarme de ropa, zapatos, debo dejar las compras, bolsas, celulares y llaves en un lugar destinado para poder desinfectar. Antes ir al supermercado era engorroso, ahora es el triple de engorroso porque ahora tengo que desinfectar las bolsas que traigo al supermercado y cada uno de las bolsitas de granos o de cereales o lo que sea que tengo. ¿Debemos de hacerlo? Sí, debemos. Es un cambio de hábito, es un cambio de vida, es un cambio de forma de vida. Y ustedes podrán decir, es exagerado lo que estamos hablando, pero no es exagerado. Hay estadísticas de casos que se han contaminado porque yo mandé a pedir comida y me llegaron a dejar la bolsa de comida contaminada. Yo la agarré y me la llevé a la cama y me puse a ver televisión con la bolsa de comida en la cama. Eso lo hacíamos antes. No podemos permitir que esto siga así, porque si no nos vamos a contagiar. Y vamos a contagiar después cuando vayamos al trabajo. Debemos de crear eso en casa, desinfección y limpieza constante de la casa y las áreas comunes, las perillas, las llaves, los teléfonos, si los chicos tienen juegos de videojuegos, los controles y todo eso, los controles de la televisión, todas las cosas que sean más comunes de tocar hay que limpiarlas, los baños y todo. Hay más constante que antes. Antes tal vez una vez a la semana, ahora hay que hacerlo todos los días casi. ¿Verdad? El desecho de la basura. Si ustedes utilizan mascarilla en su casa, sus hijos y todo, ¿cómo vamos a desechar esas cuestiones? Debemos de desecharlos de forma adecuada y correcta. Por ejemplo, si voy a tener mascarillas, debo cortarlas antes de desecharlas, porque sabemos de que siempre hay una persona viva por ahí de que utiliza las mascarillas usadas para volverlas a usar, ¿no? Entonces, de todo pasa, ¿no? Entonces hay que cortarlas, meterlas en una bolsa, aparte de su basura normal, cerrarlas y sacarlas de una vez, ¿no? Y como dice el último punto en casa, capacitación a sus hijos, esposos, esposas, papás, etc. Yo tengo a mi mamá de 77 años y me ha costado un mundo que sea consciente de lo que está pasando. No le entra en su cabeza de que tenga que hacer estas cosas ahora. Y a veces se torna un poquito necia y sale a la tienda y cosas así. Pero debemos, en la medida posible, tratar de concientizar a nuestros seres queridos. Primero a nivel de casa, como les digo. Primero deben de cuidarse todos ustedes y todos nosotros a nivel personal. Luego, en movilizaciones y traslados. Si tenemos vehículos propios, ya vamos a ver el procedimiento más adelante de cómo poder higienizar el vehículo. Pero debemos de tratar de tener estos procedimientos para nuestros vehículos personales y la organización, ¿no? Debemos de siempre cargar nuestra botellita de gel y aplicar después de tocar cualquier superficie en carro. Si voy a tocar una manecilla, si me subí a un taxi, si me subí a un bus, si me subí a un mototaxi, si me subí a la moto o cualquier lugar, debo desinfectarme al tocar cualquier cuestión. El distanciamiento. Eso es lo más difícil, ustedes. Cambiar esa forma de poder interactuar con las demás personas sin acercarme a ellas. Nosotros como chapines, que somos muy cordiales y somos muy animosos a la hora de saludarnos, ese abrazo y hola, ¿cómo están? Y yo lo entiendo y nuestra idiosincrasia es así, pero debemos de evitar, tiempo de pandemia, este tipo de costumbres. Debemos de tratar de distanciarnos por lo menos 1,5 metros. Yo siempre recomiendo 2, 1,5 metros no es suficiente para poder interactuar con los demás. Deben de prestarle ojo a ese distanciamiento en los niveles de la organización. El uso de mascarilla es obligatorio, lo sabemos en Guatemala, en algunos países no, pero en Guatemala debemos sí o sí tenerla puesta si yo pongo un pie fuera de la casa.
Si ustedes se van a sentar, se van a tomar un taxi, un mototaxi, un bus o algo, traten de sentarse en un lugar donde no haya gente. Y si es un carro, traten de sentarse en la parte de atrás y no a la par del piloto, ¿no? Y traten de abrir las ventanas o que se las abran, porque la circulación del aire dentro del vehículo va a ayudar a que si el piloto está contaminado o estornuda o algo, tal vez no se vaya a ir el aire para esto, ¿no? Si van a utilizar el aire acondicionado dentro de sus vehículos personales, no utilicen el de reciclaje, ¿no? Utilicen el que circula de afuera hacia adentro. Esa es una buena recomendación dentro de vehículos. Y dentro de vehículos personales, se podría decir, y también de la organización. Ok, en el trabajo en instalaciones, es muy importante que lean todos ustedes el Acuerdo Ministerial 146-2020 y el 79-2020. Ahí les dice a las organizaciones qué es lo que deben de hacer para aperturar de forma segura, higiénica y que estén cumpliendo a ley con estas disposiciones. Si no, puede que lleguen a tener problemas. Es muy difícil que vayan a supervisar a cada una de las organizaciones, cada una de las empresas. Pero si yo no sigo estas recomendaciones, en algún momento tengo que informar de que esto pasó en mi negocio o algo, van a preguntarles y van a pedir sus procedimientos y van a decirles, ok, no, y ahí pueden tener problemas. Entonces, es muy importante que lean estos acuerdos. Yo puse aquí algunas de las cuestiones que se piden, pero léanlo detenidamente. No lo vamos a ver de lleno porque si no nos tardaríamos todo el viernes y parte del sábado en ver todos estos temas, ¿no? Pero se los dejo aquí para que lo lean. 143-2020 y 79-2020. ¿Qué es lo que dice? Utilización de mascarillas en instalaciones, utilizar propios insumos de oficina. Que es algo que hacemos muy cotidianamente en oficinas. Prestamos nuestros lapiceros y tal, sí, el teléfono, toma, agárralo. No, eso se acabó. No podemos prestar lapiceros, no podemos prestar papeles de mi lugar, no podemos prestar mi teléfono, no podemos prestar cosas a nadie. Se acabaron los préstamos de insumos de oficina personales. Que la engrapadora, que eso no. Deben todas las organizaciones de tener insumos para cada uno de los trabajadores, porque ahí es donde se contamina. Mantener el distanciamiento, deben tener lugares adecuados para mantener el distanciamiento dentro de oficinas. El decreto pide 1,5 metros, yo recomiendo 2. Si antes en la oficina o algo trabajaban 3 personas en un lugar de 2 metros cuadrados, ahora no se va a poder, ahora tiene que haber una persona nada más ahí adentro de ese cuartito. Ya no van a poder trabajar las 3, sino una. Pero por eso les digo, hay que buscar las formas creativas. Ok, entonces vamos a trabajar por turnos. Ok, tales personas vienen tales días, tales personas vienen otros días. Tratar de la forma de poder seguir trabajando sin incurrir en riesgos. Esa es la clave. Limpieza constante de las instalaciones. Deben de limpiar todas las instalaciones sí o sí, diariamente. Incluso el mismo colaborador puede limpiar su escritorio constantemente a cada rato. Claro, las organizaciones deben de darle los medios para hacerlo. Toallas, desinfectantes de superficies y todo para que el colaborador pueda hacerlo, ¿verdad? Jabón suficiente tienen que tener dentro de las organizaciones y agua. No podemos ahora darnos el lujo de no tener agua en los baños. Si no es agua porque no hay servicio de agua en los chorros ni nada, por lo menos tener las aguas en los túneles adecuadas y necesarias diariamente. Sin agua no vamos a poder trabajar. Sin agua y jabón estamos fritos, como decimos los chilenos. Carteles o afiches informativos. Perdón, aquí volví a copiar esto. Carteles y afiches informativos. Deben de pegar en los baños, deben de pegar en los pasillos. Las formas adecuadas de poder estar en ellos. Distanciamientos, lavado de manos, cada cuánto se deben de lavar las manos, cuál es la forma adecuada de lavarse las manos, si estornudan, qué deben de hacer, no saludos, etcétera, etcétera. Deben de tener afiches y carteles pegados en su organización. Esto es una forma muy efectiva de que los colegas siempre estén viendo qué es lo que deben de hacer y la forma adecuada. Si van a atender a personas, deben de tener
gel en la atención, o sea, a nivel de recepción, se podría decir, ¿no? Toma de temperatura, esto es a nivel de recepción también, de proveedores y de ese tipo de cosas, pero también a nivel de colaboradores, ¿verdad? Esto es algo que dice la ley. Tienen que tener un control de accesos de temperatura. Ojo con este tipo de cosas. Y esto, la toma de temperatura, tiene que tener un procedimiento. ¿Quién lo va a tomar? Y tiene que tener un control. Si alguien presenta de 38.7 y hacia arriba, no se presentan las organizaciones, pero ese control debe de ir en un acta. Y esa acta pasarla al Comité de Salud Ocupacional o al monitor, en el caso que las empresas tengan menos de 10 personas trabajando para ellas, para poder ir monitoreando los síntomas de esta persona que llegó con temperatura. No quiero entrar a mucho detalle con el decreto ministerial. Ustedes léanlo y si tienen alguna consulta o algo, vamos a dejar a Jacqueline ahí para que consolide algunas dudas y preguntas y yo las pueda responder ya después, ¿no? de este tema. Aquí dice también el monitoreo de síntomas, plan de comunicación y cierre en caso de contagio. El plan de comunicación es cómo ustedes van a avisar en caso tengan un contagio dentro de sus organizaciones. Deben de crear un plan de comunicación, un procedimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si alguien resulta infectado dentro de una organización? Esto claramente lo dice el acuerdo ministerial y es bien claro al mencionar los pasos que debemos de seguir. Si alguien está contaminado dentro, tenemos que llamar al Ministerio de Salud Pública, darle información, cerrar las instalaciones, por 24 horas, tener un plan de contingencia para desinfección de nuestras instalaciones para volver a aperturar. Y si hay personas que han tenido contacto con estas personas en los últimos 15 días, debemos de mandarlas a sus casas por 14 días. Ojo, recomiendo muchísimo que lean este acuerdo ministerial. En vehículos, les voy a poner otro documento, voy a dejar de compartir esta página para compartir otra, en la cual tengo yo ya abierto. Déjenme un momento, solo voy a dejar de compartir esto para compartirles un procedimiento de higiene de vehículos. Ok. Ok, se los voy a compartir diferente a la presentación porque no puedo mezclar los dos tipos de archivos, ¿verdad? PowerPoint y Excel, ¿no? Perdón, Word. Ok, espero que lo estén viendo. Este es un protocolo que utilizamos nosotros en CRS, el cual y fuimos muy al detalle para higiene de vehículos. Yo sé que ustedes tienen vehículos en sus organizaciones con los cuales trabajan, entonces es bien importante que ustedes tengan esto, ¿no? Tengan algo adecuado y que todo el mundo sepa cómo, que lo tienen y cómo hacerlo. Primero, ¿qué suministros deben de tener dentro de los vehículos siempre? ¿Qué es lo que tengo que tener en mi vehículo para poder hacer? ¿Sí? Luego, antes del viaje, ¿verdad? Si tenemos encargados de flotillas o no, ¿qué es lo que deben de hacer? Y el personal viajando, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿No? Tomarse la temperatura, lavarse las manos, abrir puertas y ventanas para que esto circule. Dedicarse a una persona para ser piloto. O sea, si una persona maneja, o si van más personas dentro de un vehículo, por ejemplo, no se pueden estar rotando el pilotaje, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que va manejando ya tocó todas las superficies y después entra otra, ahora voy a manejar yo, y va a tocar todas las superficies. Eso debe de acabar, ¿no? Una persona saca el carro y regresa el carro la misma persona. Es muy importante. Limpiar las superficies, ¿no? Cada vez que ustedes salgan del vehículo, vayan a pasar algún baño o algún lugar en una comunidad o entren de nuevo al vehículo, debemos de limpiarnos y limpiar todas las superficies que haya tocado de forma inmediata, ¿no? Utilizar mascarillas. Mucha gente me pregunta, ¿y debo utilizar mascarillas si voy dentro del vehículo que tenga vidrios polarizados? Sí, sí debo usar mi mascarilla. Más si voy con una persona adentro del vehículo. ¿Por qué debo utilizar la mascarilla dentro de un vehículo de la organización, por ejemplo?
porque después otra persona lo va a utilizar. Y si yo estornudé ahí, y me van a decir, ay, sí, pero yo no estoy contaminado. Es que no lo sabemos. Si se recuerdan, hay mucha gente asintomática que ya tiene COVID, ¿verdad? Entonces, debemos de protegernos, pero también debemos de proteger a nuestros colegas. Debemos de utilizar nuestra mascarilla cuando vamos en carros. Aquí dice lo del aire acondicionado, ¿verdad? Si van a utilizar aire acondicionado que sea en circular, no en reciclaje. Limpiar el vehículo con los insumos adecuados. Si ustedes van a limpiar con cloro el vehículo o con alguna sustancia corrosiva, van a destruir el vehículo. Entonces, por favor, utilicen desinfectantes de superficies. No utilicen sustancias en que van a destruir el vehículo o los asientos de los vehículos, porque de todas maneras los vehículos se van a destruir y después ya no vamos a tener con qué trabajar, ¿no? Al regresar al vehículo debemos de limpiarlo. Al regresar a nuestras casas debemos de limpiarnos. Esta es la manera adecuada si van 2 personas en un vehículo, según el CRS. Esto no es de forma obligatoria, pero estamos tratando en CRS de minimizar todo el riesgo posible. Recordemos que los riesgos, si nos vamos a riesgos de seguridad, nunca se van a minimizar al 100%, pero sí podemos minimizarlos a un nivel aceptable. Si hubo mi mascarilla, si hubo mis ventanas abiertas, si hubo el aire acondicionado circulando, me lavo, me limpio superficies, puedo hacer el uso del vehículo esto sin contaminar, ¿verdad? Entonces, protocolos, si se dan cuenta, no tienen que llevar más de 2 hojas, no tiene que ser una tesis para hacer protocolos de 2 hojas donde todo el mundo esté claro de qué es lo que tiene que hacer con el uso de vehículos y entrenar a las personas en esos protocolos es suficiente para que ustedes tengan operaciones higiénicas y sanas, ¿verdad? Voy a regresar a la presentación. Ok. En carga, por ejemplo, Jacqueline me pidió que viéramos estos puntos específicos, lugares específicos destinados a la carga. El MSPAS sí tiene guías para uso de transporte de cargas y de granos y todo este tipo de cosas. Se pueden hacer, como les digo, es como ir creando nuevos ámbitos y nuevas formas de trabajar. Pero en lo que nosotros hemos trabajado en CRS les podría decir de que busquen lugares específicos destinados a la carga. Si tienen bodegas, si tienen lugares donde ustedes trabajan su producto, destinar únicamente y exclusivamente para cada producto un área, y esa área no puede entrar las personas, sino solo el producto, a dejarlo, y no puede estar entrando ninguna persona más. Manejo de alimentos de forma adecuada. También hay guías de manejo de alimentos en el MSPAS. Les sugiero que los miren. Les voy a poner aquí me voy a adelantar un poco. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Si se dan cuenta, buscamos formas creativas de poder manejar la carga. Si adecuamos nuestros transportes y adecuamos nuestra forma de trabajar en el llevar carga, podemos trabajarlo muy eficientemente. Lugares adecuados, personal adecuado, de forma entrenado, buscando los mecanismos adecuados en el lavado de manos, en el distanciamiento, en el uso de mascarilla. Podemos utilizar nuestras bodegas y podemos cargar y descargar cualquier producto. Cuando yo les mencioné este aspecto, ver guías del MSPAS es para, ahí dice, no es una información 100% porque el virus no ha dejado al mundo identificar al 100% cuánto dura en superficies, pero sabemos de que sí existen superficies. Entonces pueden ver las guías para ver qué tipo de material ustedes están cargando, para ver cuánto tiempo o de qué forma desinfectar. Entonces vean las guías de cuánto dura en superficies el virus para, ustedes ya saben, ok, yo utilizo plástico, yo utilizo costales, yo utilizo esto, ok, entonces necesito hacer esto, ¿verdad? Entonces, eso les va a ayudar a ustedes para crear sus mecanismos. Igual con los alimentos, ¿verdad? Atención al cliente. Atención al cliente es difícil.
más en este tiempo de COVID. Si ustedes atienden a personas constantemente, ese es el punto de riesgo clave dentro del trabajo. Vimos en la gráfica anterior donde decía los niveles de exposición. Entre más yo estoy expuesto al ambiente, ese es el foco de contagio. En atención al cliente, ese es el foco de contagio dentro de la organización. Porque no sabemos si la otra gente está siguiendo sus protocolos. O sea, nuestro personal dentro de la organización, sí, ya entrené a mi personal, ya sabemos de que están en casa cuidándose. Ok, pero la gente que llega, ahí es donde está el foco. No presten insumos de oficina, van a tener que buscar los mecanismos. Ay, pero tienen que firmar documentos la gente. Ok, pueden tomarle fotos al DPI, fotos a la gente, busquen los mecanismos adecuados para utilizar documentos electrónicos ahora. Si no se puede, tiene que haber una persona que desinfecte el lapicero cada vez que alguien lo toque. Pero aún así es difícil, es de riesgo. Tiene que ser muy minuciosa la persona que trabaja en atención al cliente. Muy minuciosa. Tienen que utilizar caretas indudablemente porque tienen que cubrirse sus ojos y su rostro. O utilizar incluso las dos cosas, caretas y acrílicos en atención a personas. ¿Saben cuáles son los acrílicos? Las pantallas que utilizan de plástico transparente en los bancos y en algunas organizaciones para que no la gente se meta, ¿no? O no se pasen de un lugar específico. Si hay un escritorio de atención al cliente de sus organizaciones, deben de colocarlo en acrílico. Incluso esto está en la ley. Entonces, por favor, presten atención a estas cosas. Acceso de personas a instalaciones, que en la recepción, en lugares donde entran proveedores, deben de haber alfombras para desinfección, toma de temperatura, deben de tener la mascarilla puesta, sí o sí, todo el tiempo. No me creo que me la quito para platicarte, nada. Tienen que ser bien minuciosos a la hora de trabajar si quieren que su organización continúe operando. Todo esto se puede traducir en la continuidad del negocio. Claro, manteniendo la salud de nuestro personal. La ley menciona de lugares destinados para desinfección e insumos de proveedores. Si van a dejar cajas, si van a dejar insumos o van a llevar, tienen que tener lugares destinados a esas cajas, ver el material de qué son para luego desinfectarlo de la forma adecuada. Es como en la casa. Si en la casa yo llevo bolsas de supermercado y las desinfecto, en el trabajo debe ser igual. Si alguien me va a dejar algún material, debo desinfectarlo. ¿Verdad? Perdón si alguien está escribiendo en el chat, no estoy viendo ahorita esa información. Pero sí, tal vez Jacqueline me puede ayudar si alguien puso algo o alguna pregunta, ¿no? Ok. Si trabajan con alimentos, señores, deben de ser minuciosos. Sí deben de tener trajes de protección, deben utilizar mascarillas, caretas, guantes, zapatos. ¿Por qué? Porque no queremos contaminar el alimento que después vamos a distribuir. Ojo, si van a trabajar con alimentos, deben de ser más minuciosos porque queremos que el producto salga sano de nuestras instalaciones. Y el transporte, por eso le digo, higiene en vehículos, debe ser de la misma forma. Deben de crear esos mecanismos, ¿no? Planes de contingencia. Vamos a terminar, no sé cuánto tiempo llevamos. Todavía tenemos, creo que media hora, ¿verdad? Planes de contingencia. ¿Cuáles son los detonantes para crear nuestros planes de contingencia dentro de la organización? Por ejemplo, ok, yo aperturé mi organización, mi personal se está cuidando, ya los entrenamos, les capacitamos, tenemos los afiches, tenemos las medidas adecuadas dentro de mi empresa, estamos tomando temperatura, tengo los procedimientos de comunicación al Ministerio de Salud si alguien se contagia. Tengo el monitoreo de mis empleados con síntomas, se comunican conmigo. Y todos los aspectos que hemos mencionado, okay, deben de tener un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque hay factores externos que también nos van a afectar. Por ejemplo, ¿qué pasa si donde ustedes están trabajando, donde tienen sus instalaciones, por ejemplo, o donde está operando su personal, empieza a tener brotes severos de esta enfermedad? ¿Qué pasa si donde ustedes están operando hay saqueos, supermercados cierran, no hay gasolina, etcétera, etcétera? Deben de tener siempre en cuenta y andar monitoreando cómo está su nivel
de comunidad, de área, qué está pasando alrededor de mi organización. Todo lo que hemos mencionado ha sido interno, ¿no? Mi personal, adentro de mi organización, mi instalación, pero a nivel fuera debo de estar consciente de qué está pasando, atento, tener la información necesaria. Hay factores que pueden ocasionar que cerremos. Tal vez no porque yo tenga contaminación de dominación, pero fuera está pasando algo que va a hacer que mi organización cierre. Ruptura de cadena de suministros, desempleo, disturbios, saqueos, robos, secuestros. Hay un montón de cosas que pueden pasar que van a hacer que yo tenga que cerrar. ¿Verdad? La salud, incremento de contagios, como mencionamos, áreas focalizadas, colapso del sistema de hospitales o no hay quien atienda, y empezamos a ver aquellas imágenes, como ustedes han visto de otros países, que hay gente que tiene sus enfermos en la calle y todo esto. Esperemos esto no pase en Guatemala, pero si llega a pasar, tiene que ser factores determinantes para ustedes activar sus planes de contingencia. Algunas estrategias de planes de contingencia: invernación, cierre, reubicación, son algunas de las estrategias. ¿Qué es invernación? Prácticamente es lo que algunos ya estamos haciendo, trabajar desde casa, ¿no? Puede ser parcial o total. Por ejemplo, ustedes tienen 3 sedes, 4 sedes, 5 sedes, o tenemos al personal trabajando en diferentes lugares. Puede ser de que yo cierre operaciones en un lugar porque está pasando todo lo anterior, pero las demás continúen, ¿verdad? Entonces digo yo, ok, vamos a parar operaciones en ciertos lugares porque está poniéndose algo feo, pero en todos los demás lugares podemos continuar. Debemos de tener eso en la mente, de tener eso en documentos, de tener esas estrategias bien puntuales y que todos sepamos. Esto es más a nivel de dirección de la organización, ¿verdad? El cierre parcial o total, ¿verdad? Definitivamente si algo muy malo está pasando debemos cerrar. Pero ¿qué vamos a hacer si cerramos? ¿Hasta cuándo? ¿Será que podemos trasladar nuestras operaciones a otro lugar o no? Reubicación, por ejemplo. ¿Verdad? Algo muy importante a mencionar aquí es un plan de contingencia, es la desinfección de instalaciones. ¿Tienen ustedes personal dentro de su organización que se encarga de la limpieza? ¿O contratan a personal externo que tercerizan un servicio de limpieza para sus organizaciones, por ejemplo? ¿Por qué razón les menciono esto? Si en algún momento se da un caso de contagio dentro de la organización, el Ministerio de Salud nos va a pedir que desinfectemos nuestras instalaciones. Y ustedes van a decir, ok, yo tengo personal de limpieza que se encarga de esto. Sí, pero el personal de limpieza que tenemos también lo van a mandar a cuarentena porque tuvo contacto con el colega que se infectó. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de contratar a una empresa o a alguien externo que nos llegue a desinfectar. Esas cosas ya debemos de tenerlas. Contactos, cuánto nos van a cobrar y todo este tema. Personal alterno. Si nuestro personal se va de cuarentena 14 días, ¿quién va a trabajar? ¿Cómo vamos a continuar trabajando si estamos todos en cuarentena, por ejemplo? Son temas de que tienen que ir trabajando desde ya en sus organizaciones. Yo sé que es mucha información en tan poco tiempo. Estas 15 diapositivas podemos hacer un taller de 4 días en esto. Pero quiero, como primer punto, hacerles conciencia de muchas cosas que tenemos que hacer. Muchas cosas que tenemos que cambiar. Muchas cosas que tenemos que adecuar. Tenemos que ser creativos ante esta situación. Tenemos que adaptarnos y ser creativos. Esa va a ser la clave de nuestro éxito frente a la pandemia. No hay otra opción. Debemos de hacerlo. Tarde o temprano las medidas del gobierno no van a ser... es más, no están siendo efectivas. Entonces, depende de nosotros hacer efectivo esto, hacer exitoso nuestro negocio, hacer que nuestros colegas estén sanos, porque el gobierno no se va a hacer cargo de esto. Ya está colapsando, ni ellos saben cuántos casos hay diarios. Entonces, va a depender de nosotros, va a depender de la dirección de las organizaciones, va a depender de los colaboradores de las organizaciones, ¿verdad? Es algo que debemos de hacer conciencia desde este momento. Eso es en cuanto a la presentación. Ahora necesito escucharlos a ustedes, necesito que tengamos un espacio abierto para poder oír comentarios, preguntas, dudas, qué hacer, qué no hacer. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Les dejo el espacio para
y el micrófono. Adelante. Gracias, Julio. Tenemos un par de mensajes en el chat en donde preguntan si se puede compartir el protocolo de higiene para vehículo. Entonces, no sé si de alguna manera se pueda socializar ese documento. Yo sé que es interno de CRS, pero y si no, la información, ¿verdad? Para que lo podamos trasladar a otro documento. Tú nos dirás. Sí, con mucho gusto. Les puedo enviar yo todos los protocolos y guías que utilizamos para hacer los protocolos. Eso va desde higiene de vehículo hasta acciones en campo. Por ejemplo, si el personal sale y se hospeda, ¿qué debe hacer en el hotel? La alimentación en las comunidades cuando salen a trabajar a campo, cómo debe de ser y todo este tema. Recordemos que tenemos que ser muy minuciosos. Yo te voy a trasladar todos esos documentos a ti, Jacqueline, para que los puedas trasladar a todos aquí en el chat y que los adecúen a su tipo de organización. Recordemos que CRS es una organización de ayuda humanitaria internacional y que tiene cierto tipo de operaciones, pero ustedes pueden adecuarlos porque los protocolos, todos los que tenemos, están basados en ley, están basados en estándares internacionales. Entonces, lo único que tendrían que hacer es como irlos como que contextualizando a su área de operación y a su operación en sí. Cambio. De acuerdo, Julio, muchas gracias. Gracias. Tengo una más, solo que la perdí de por acá. Ah, sí, solamente solicitaban, bueno, Jonás nos preguntaba que en el caso de insumos agrícolas, ¿cuál es el procedimiento? Yo creo que justamente como Julio lo estaba mencionando, es los protocolos generales que esta capacitación está buscando transmitir, sientan precedente de donde ustedes pueden tomar una idea de aplicación a cada una de las áreas a donde están aplicando esos protocolos, ¿verdad? O esas recomendaciones que Julio les está transmitiendo. Sí. Sí, por ejemplo, en insumos agrícolas depende para cómo, a ver, en sus organizaciones, ¿qué hacen con los insumos agrícolas? Por ejemplo, ¿solo los guardan o los distribuyen? O solo tendría que conocer un poquito más el contexto de la pregunta para poderte más o menos dar algunos tips o algo de cómo poder trabajarlo. Yo considero que los insumos agrícolas deberían de trabajarse como un alimento, es que es alimento. Entonces, tal vez si me podrían ampliar un poquito más cómo trabajan los insumos agrícolas. No sé si por ahí está Jonás para que pudiera abrir su micrófono y quizá plantear de una manera más amplia su pregunta. Mientras tanto, pues Hola, también... buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adelante. Bueno, por ejemplo, en el uso de... Bueno, sí, es que la pregunta la había hecho antes de que usted explicara la parte esta donde mencionaba las demás cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en productos químicos como fungicidas, donde solo se utilizan una parte, digamos, de 1 litro, solo 0.5 litros, entonces pues tendría que desinfectar siempre el recipiente, digamos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, ahora que muchas personas siembran café, entonces que pues hay que bajar los pilones, hay que movilizar los pilones. Entonces, más que todo, algo por allí va mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Jonás. Sí, sí, indudablemente. Los recipientes hay que desinfectarlos. Por ejemplo, yo tengo este recipiente de alcohol en gel aquí, ¿no? En mi casa. Lo tengo lleno porque casi no lo utilizo en casa porque utilizo más el jabón y el agua. Y es la forma más eficiente. Pero, por ejemplo, si yo me echo esto en la mano, esto queda contaminado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Limpiarme las manos y con una toalla de papel o algo desechable, tengo que echarle papel y esto desinfectarlo también constantemente. Eso significa que eso es pequeño, pero por ejemplo los recipientes grandes que tengan que utilizar para utilizar todo este tipo de fungicidas y todo, tienen que limpiarlos y desinfectarlos constantemente con jabón, porque eso los toca una persona, después los toca a otra. Entonces yo me puedo lavar bien las manos y puedo tocarlo, pero yo no sé quién lo tocó antes.
Entonces, yo me lavo, me desinfecto, lavo el recipiente, me lavo las manos y pum, lo puedo ya entregar o llenar y todo este tipo de cosas. En comunidades es muy difícil trabajar este tema porque hay que concientizar también a la gente a hacerlo de forma adecuada. Como todo va cambiando, debemos de ir concientizando a la gente de que ahora, que lo hacían de esta forma, pero ahora hay que hacerlo de esta forma, ¿verdad? Y estas son de las prácticas más difíciles, pero es un proceso, es algo que va a llevar un poquito de tiempo, pero entre menos tiempo lleve mejor, porque acordemos que el COVID no nos va a esperar y va a decir, ok, vamos a esperar que todos estén entrenados para poderlos contaminar. Nada, esto sigue y debemos de crear y ser creativos en cómo higienizar nuestros insumos, nuestras herramientas, la gente que trabaja, las herramientas tienen que desinfectarlas. Esto es muy difícil a nivel comunitario. Gracias a Dios, el mayor índice de contagios es en zonas muy urbanas en Guatemala, todavía. Pero no queremos decir, no decimos con esto que no existan a nivel comunitario. Entonces es muy importante que nosotros como gente que trabaja con estos insumos agrarios y todo, no solo demos el insumo, por ejemplo, aquí está el fungicida, sino, ok, ahora este fungicida tenemos que hacer esto y esto para que podamos utilizar el recipiente. O sea, tiene que haber un proceso de capacitación a todas las personas. Por ejemplo, si nosotros como CRs entregamos mascarillas, debemos de entrenar a las personas que estamos dándole mascarillas para el uso adecuado de la mascarilla. No solo es entregar suministros, es que la gente entienda cómo debe de usarlos, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Cambio, ¿algún otro comentario, pregunta? Yo sé que es viernes, pero es muy importante este tema, y más si ustedes ya aperturaron su negocio. Buenas tardes. Sí, adelante. Muy buena tarde. Mi nombre es Mauro García, soy cogerente de la fundación. Primero que nada, Julio, quisiera agradecerte infinitamente esta charla. La he estado escuchando toda y me parece muy, muy, muy importante realmente. Yo creo que es algo a lo cual tanto los colegas de la fundación como nuestros beneficiarios deben estar muy conscientes que la situación, tal y como lo dijiste, es muy, muy bien dicho. El virus está aquí, ya se quedó. Es una nueva forma de ver la realidad, una nueva forma de trabajar. Y a mí me parece que pues cualquiera puede decir que exageraba todas las normas o todo el protocolo que has compartido, pero yo creo que al final es lo que se tiene que hacer. Es algo que definitivamente nos está costando mucho, creo, y principalmente a las personas adultas. Yo escuchaba lo que decías de tu señora madre. Lo mismo me pasa a mí. Tengo mi madre de 80 y pico de años y pues es complicado, pues, porque uno tiene que sugerir un montón de cosas y no lo comprenden muchas veces, y uno, pues, no es que uno no las quiera visitar, pero así es. Son las personas más vulnerables, y entonces creo que lo mismo les ha de pasar a muchos de nuestros beneficiarios. No es nada más de ponerse una mascarilla, como dijiste, hay que hacer todos esos protocolos del caso. Cuesta, y a mí me cuesta. Inclusive, ¿verdad? No me imagino la gente en el campo, es más complicado, aunque yo vivo en el campo, pero igual, es más tranquilo aquí, pero es realmente muy difícil. La situación está compleja cada vez más y debemos de cuidarnos. Yo, sinceramente, me encantó tu conferencia. Es algo que de hecho yo estoy preparando un protocolo muy, muy amplio para la fundación desde hace algunos días, tomando justamente todo lo de OMS y OPS y lo del gobierno, y realmente es justo lo que estás diciendo, ¿no? Es una cosa que se vuelve extensa y que seguramente a los colegas no les va a cuadrar mucho, pero hay que hacerlo. Y te agradezco muchísimo en nombre de la fundación y pues extensivo para todo el equipo de CRS que realmente pues es excelente lo que has hecho. Muchas gracias y muy, muy, muy oportuno el comentario. Y con esto quiero recalcar que en realidad
este tema viene a cambiar muchísimas cosas, viene a que nos concienticemos un poco sobre las cosas que estábamos haciendo antes también. Creo que a nivel de organizaciones, yo soy partidario de que la economía debe de abrirse, no podemos permanecer cerrados por mucho tiempo. Nuestros países son países en la región, yo he trabajado con toda la región, Sudamérica, Centroamérica, México, y somos países que nuestra gente trabaja al día a día y come el día a día y su economía es al día a día y no podemos mantenernos cerrados. Las medidas de distanciamiento social a nivel de gobierno son poco efectivas porque en realidad deben de ser comunicadas adecuadamente. La clave de esto está en cómo educamos a nuestra gente, cómo desde un principio les decimos por qué es que estamos haciendo esto, por qué es que lo debemos de hacer, por qué es que debemos de cambiar nuestra forma de vida, para que la gente empiece a entender de forma consciente de que es responsabilidad de uno, ¿verdad? El gobierno tiene responsabilidades a nivel constitucional y podemos decir un montón de cosas, pero en realidad no tenemos a un médico o un policía que esté nosotros diciendo no se va a poner. Es una decisión personal, ¿verdad? Y me atrevo a decir que las organizaciones tenemos que tener como ese input, además de crear protocolos, debemos de concientizar a nuestro personal, porque nos vamos a beneficiar mutuamente todos. Nuestro trabajo, vamos a poder ayudar a más beneficiarios. ¿Qué pasa si un colega se contagia, por ejemplo, en una comunidad? Ok, van a decir, este ya venía contaminado, no venía contaminado, el impacto es grandísimo. Tal vez ya no vamos a poder seguir ayudando a las personas. Y no queremos eso. Queremos seguir ayudando, queremos continuar con nuestros negocios, queremos continuar siendo productivos en el país. Entonces, es a nivel personal de cada uno y a nivel de organización que debemos de meter esta concientización a todos para que funcione. No esperar a que todo se vaya a ir muchísimo más por la tangente y que todo el mundo vaya a estar contaminado y que digamos no hubo de otra. Creo que el gobierno, a nivel de gobierno, tiene que retroceder y ver qué hizo mal y retomar y desatar nudos y ser proactivo y empezar de cero si es necesario para retomar el control de esta situación. Pero independientemente de eso, cada uno debe hacer lo mismo. Debe de retroceder un poco si es que no cree que esto está pasando y decir, ok, tengo familia, tengo papás, tengo colegas de trabajo y no quiero yo contagiarme, ¿no? Entonces, es una decisión personal, es una decisión de empatía, de solidaridad con los demás también. Entonces, muchas gracias por el comentario que hiciste. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Sí, Julito. La Cruz de Tierra Verde. No sé si me escuchan bien. Sí, adelante. Realmente tienes mucha razón en cuanto a los puntos que nos compartiste. Muchas gracias por la apertura y por la orientación que gentilmente nos están proporcionando. Si bien es cierto, el concepto de seguridad total nunca ha existido en cuestiones de seguridad y mucho menos en seguridad biológica, pero hay protocolos generales que son aplicables en todos los campos, más que todo en el campo que nosotros como emprendimientos o como pequeñas o medianas empresas tenemos. Si fueran ustedes tan amables de proporcionarnos una guía de protocolo antes, durante y después de las operaciones, no solo agroindustriales, sino industriales, para que nosotros pudiéramos tomar esto como una referencia y poder adecuarlo a nuestra situación actual. En el caso nuestro, nosotros trabajamos con productores agrícolas. Aquí en el campo se dan, si bien es cierto, es campo abierto, se dan muchas situaciones en las cuales hay que estar interaccionando
de manera tal vez no tan abierta, pero sí interaccionando con las personas, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, cargar un bulto de verduras y pasarlo a otro, pasarlo a un vehículo, en fin, si nos pudieran proporcionar una guía protocolaria que pudiéramos nosotros adecuar, sería excelente. De nuevo, muchas gracias, Julito, y saludos a CRS. Gracias. Propiedad a ustedes. Feliz tarde. Gracias. Sí, vamos a trasladar lo que tenemos a Jacqueline. En realidad, como tú dices, hay cosas muy estándares y solo es que tenemos que adecuarlas a nuestra operación, ¿verdad? Hay cosas muy complejas de trabajos cuando uno interactúa con personas en el campo y en atención al cliente, si hay cooperativas o este tema es complejo la atención al cliente, pero si lo hacen de forma adecuada no tienen por qué sufrir algún tipo de contagio. Igual en el campo, ¿no? Muchas veces incluso la cultura de las comunidades es de una forma más amena y tal vez nosotros no queremos acercarnos, pero ellos se acercan y todo este tema en realidad es complejo. Debemos de crear espacios dentro de las comunidades que trabajamos para poder decir por qué estamos actuando de esa forma. Si yo hacía las cosas antes y me las acercaba y comía con ellos y todo ese tema, ahora no lo hago, no es por temas de que estamos tratando de alejarnos de su cultura ni nada, sino es por temas del tema del COVID, ¿no? Hay que tratar de abrir espacios de comunicación en las comunidades para informar por qué es que ahora nosotros que estamos llegando nos comportamos de forma diferente y por qué es que hay ahora que hay que comportarse. O sea, hay una premisa en cuanto a organizaciones de ayuda humanitaria que se llama no hacer daño. Trabajamos sobre una sombría de no hacer daño. Eso quiere decir de que tenemos que ser bien minuciosos en que estamos ayudando, pero esa ayuda, si la hacemos de forma inadecuada, en lugar de ayuda puede ser todo lo contrario. Podemos llegar a repercutir de forma negativa en la comunidad. Si yo no hago mis cosas de higiene bien, puedo llegar a contaminar esa comunidad. Si yo no cumplo también con las costumbres de forma adecuada y no comunico de forma adecuada, ya no me van a querer y puedo llegar a hacer algún tipo de daño. Entonces, creo que dentro de las operaciones de cada uno de nosotros debemos de crear esos espacios de comunicación entre las comunidades, entre nosotros mismos, entre los colegas que trabajan para nosotros, para que esto no se malinterprete, para que esto no diga a la gente no me siento bien, ¿verdad? Y decir de que esto no es porque nosotros queremos hacerlo. Me gustaría abrazar a todo el mundo, pero no se puede, ¿verdad? Puedo yo hacerles daño y ustedes a mí, ¿verdad? Hay que crear esos mecanismos de forma creativa, ¿no? Gracias por la... Hay una pregunta más en el adelante. chat, Julio. Sí, adelante. Pregunta específicamente por procedimiento. Cristina Díaz pregunta si hay procedimientos específicos para hacer reuniones. Dice, sabemos que está a la disposición de no aglomeraciones, pero en comunidades es necesario. Sí, hay protocolos para reuniones y hay protocolos para distribuciones de donaciones, por ejemplo. Y eso creo que también les va a ayudar muchísimo, se los voy a enviar, que es si yo tengo una cantidad de insumos y necesito repartirla en la comunidad, ¿cómo lo hago? De forma adecuada ante esta pandemia. Hay protocolos, yo se los voy a incluir en el tema. En cuanto a reuniones, deben de ser muy minuciosos y muy específicos en qué tipo de reuniones quieren hacer y con cuánta gente. Porque antes hacíamos reuniones en todos lados, pero ahora por lo menos deben de cumplir ciertas cosas estándares mínimas. Porque tiene que haber agua, tiene que haber jabón. Yo he ido a muchas comunidades donde las reuniones no hay agua, no hay jabón. ¿Cómo hacemos para ahora tiene que haber? Tienen que sentarse en un espacio adecuado, mejor si es al aire libre, hacer las reuniones. Es invierno, entonces mejor en la mañana. O sea, deben de como tener esas ideas de
de las medidas estándares. Solo hay 3 medidas estándares, ustedes se dan cuenta, solo 3 en Guatemala. Uso de mascarillas, distanciamiento y lavado de manos. Todo lo demás que hagamos lo podemos hacer de más, pero no menos que esas 3 cosas. Debemos de cumplir con el distanciamiento, debemos de la mascarilla y el lavado constante. Entonces, todo lo demás que hagamos va a ayudar a minimizar el riesgo, pero no podemos hacer menos de esas 3 cosas. Menos de esas 3 cosas estamos poniendo en riesgo a la comunidad, poniéndonos en riesgo a nosotros mismos. Entonces, la alimentación dentro de las reuniones, ¿dan la alimentación o no? Ahora es mejor no dar. Se puede ver, es como les digo, hay que tratarlo delicadamente. Antes yo daba alimentos o una refaccioncita en una reunión, pero ahora será conveniente. Es difícil, porque si el espacio hay gente, está cerrado, yo me tengo que quitar la mascarilla para comer. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer reuniones. Yo como recomendación, antes de enviar los protocolos, le digo lo siguiente. Todas las operaciones y las cosas que vayan a hacer, los colegas deben de programarlas antes para que el liderazgo de la organización lo vea y determine estos puntos. Diga, ok, la reunión cuenta con esto, no me parece esto. Y trabajarlo antes de que vayan a las comunidades. Porque ya si tienen la reunión encima y no cuenta con los insumos necesarios, pueden causar más daño que ayuda. Entonces, se lo recomiendo. Tienen que tener de forma anticipada las actividades, ¿no? O sea, revisar y ver qué actividad quieren hacer, ver si cumple, no cumple y crear los mecanismos necesarios. Y ok, va. Si no puedo hacerlo, mejor no lo hagamos. Vamos a crear más problemas del que estamos solucionando. Esa es mi opinión. Y les vamos a incluir esos protocolos, ¿no? de reuniones y de distribución en comunidades. Gracias, Julio. Por último, nos preguntan específicamente algún tipo de guía para la manipulación de alimentos. No sé si tienes alguna respuesta al respecto o si aplica lo que estabas mencionando hace un momentito. También yo creo que respecto a la misma pregunta, Javier Chinchilla nos dice que también pueden compartir o buscar, ¿verdad?, los protocolos que están elaborados por AGEXPOR. Yo me permito decirles que también del lado de la Cámara del Agro hay protocolos muy buenos que hemos estado también aplicando o que hemos estado usando de fuente de referencia para dar algún tipo de recomendaciones cuando nos solicitan. Totalmente. AGEXPOR tiene bastantes protocolos de agroindustriales. Pueden buscar en esa fuente porque son bien puntuales a su tipo de operación. Cabe mencionar que tienen que ver que los protocolos que ustedes están buscando cumplan con los requisitos por lo menos de ley, ¿verdad? Debemos revisar, o sea, mi recomendación es cuando ustedes bajen un protocolo de alguna organización o algo, revísenlos. Y revisen el acuerdo ministerial y el 79-2020 y el 146 si cumple, ¿ok? Si cumple, pueden utilizarlo, porque ahí vienen por lo menos los estándares mínimos que debemos de tener. Entonces, si cumple, pueden utilizarlos. Si no cumplen, déjenlos a un lado y traten de buscar algo que sí cumpla y que sí tenga los estándares mínimos que deben utilizar. Como les digo, podemos utilizar muchas cosas más sencillas, no complejas, pero menos que lo estándar, no podemos. No podemos. Y si vamos a hacer algo que incumpla esas medidas, mejor no lo hagamos. Mejor no lo hagamos, pensémoslo bien, tomémonos un tiempo, establezcamos estrategias y hagámoslo. Si no nos va a pasar lo que está pasando a nivel estatal, de que no se toman el tiempo. Hay que tomarse el tiempo para estudiar bien nuestras operaciones y ver de qué manera podemos minimizar los riesgos, que ese es el factor clave, minimicemos para poder trabajar sin ningún problema, ¿no? Gracias, Julio. Yo creo que ya estamos llegando a la hora de cierre, pues hay un par de preguntas también ahí. Bueno, es una más. Quizá con esa podemos, son 2, quizá con esas 2 podemos cerrar. Don Marco pregunta también sobre algunas medidas para evitar pánico psicológico y fortalecer preventivas con los empleados. Y luego pues voy a darle un espacio a Antonio para que pueda hacer su pregunta, quizá abriendo el micrófono.
Sí, fortalecer medidas preventivas. Es necesario también, está el tema psicosocial, ¿verdad? En otros países, a nivel de otros países hay, no he buscado, pero en realidad lo voy a tomar mucho en cuenta para enviárselos dentro de los protocolos a Jacqueline. Otros países han implementado algunas estrategias como webinars y ese tipo de cosas que dejan grabados para poder atender a estas cuestiones psicosociales que ayudan al personal, ¿no? A nivel de CRS lo que estamos haciendo son entrenamientos a través de como solo que a nivel psicosocial. Es un tema en el que estamos verdes en nuestros países, pero creo que es muy importante para que nuestro personal esté bien mentalmente. Recordemos que no es solo lo físico, sino lo mental, lo que también nos fortalece, lo que también activa nuestro sistema inmunológico, indudablemente, el que estemos bien, el que sepamos cómo actuar de manera sana, sin caer en el pánico, mantener la calma. Y otra cosa muy importante es qué debemos de hacer en caso nosotros tengamos un contagio. Algo muy importante de entender, que yo le he estado hablando a muchas personas, es que el COVID no es un tabú. En Guatemala se volvió tabú porque las personas agreden a las personas que están contagiadas, pero en realidad no es un tabú. En realidad, entre más comunicación tengamos, voy a poder tener más oportunidades en mi trabajo con mis jefes, en el sistema médico, de atención y de todo este tema. Si yo me escondo y no digo nada en el trabajo, que estoy contaminado, o si no voy a pedir insumos médicos, tengo miedo y no sé qué va a pasar hay que establecer mecanismos a nivel personal de qué es lo que tengo que hacer. Sentarse un día y decir, ok, si yo me contagio, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Es muy importante no tenerle miedo a la enfermedad. Tener cuidado no significa tenerle miedo, sino saber qué es lo que uno tiene que hacer. Si mi hijo se contagia, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo de ir? Si mi esposo, ¿qué debe hacer? Entonces es muy importante que a nivel personal tengan procedimientos en caso de contagio. Eso ayuda muchísimo al nivel psicosocial. Y creo que tenemos por ahí algún material que les puede ayudar con eso. Solo déjenme ver si en realidad sí lo tenemos o no. En cuanto a la otra pregunta, instalar unas cabinas de desinfección. El tema con las cabinas de desinfección es que no sabemos qué sustancias les están metiendo. Y hay gente que puede ser alérgica a esas sustancias y va a pasar por ahí, le va a caer esa sustancia y se van a crear un problema horrible. Entonces, es un poco complejo el tema de colocar estas, ¿cómo se llama? Rociadores a nivel comunitario, ¿verdad? Yo no lo recomendaría, la verdad. Sobre productos que se puedan utilizar y no dañen la salud de las personas. Hay muchas opciones de insumos que se puedan, que no dañen la salud de las personas. El jabón es una de ellas. El agua jabonosa es la sustancia que más se recomienda porque no daña casi a nadie a nivel de alergias, incluso en la piel. Si utilizamos solo alcohol o cloro o algo puede que dañe. En realidad tenemos que analizar las guías de la OPS. Remétanse a las páginas de la OMS, la OPS, están esas mismas preguntas ahí y qué sustancias pueden utilizar que pueden dañar menos la piel de las personas o la respiración de las personas. Entonces, sugiero que ingresen a la página. Ahí están respuestas muy puntuales sobre qué sustancias pueden utilizar. Dice que tanto manejan sobre la teoría que han dado a conocer sobre la pandemia, que fue algo planeado. Okay. Yo creo que ese es un tema que en realidad cada quien es libre de pensar como quieran, pero lejos de que si fue manipulado, que si fue hecho o no fue hecho, creo que debemos de enfocarnos más en lo que hace, ¿verdad? Si fue hecho o no, en realidad lo vamos a saber tarde o temprano, sino habría que enfocarnos más en lo que está haciendo la enfermedad, ¿no? ¿Qué está causando la enfermedad a nivel de la humanidad? Muchas muertes, muchas enfermedades, y no solo a nivel físico, sino mental. Hay mucha gente que está en depresión mental por este tema. Los negocios, todo el tema económico. Creo que si nos enfocamos más
en el tema de qué está haciendo la enfermedad, que quién la creó, vamos a tener mejor respuesta, ¿verdad? No recomiendo mucho indagar sobre este tema porque, una, todavía no hay respuestas y dos, nos vamos a hacer un remolino mental que de todas maneras no vamos a tener respuesta. Entonces, si queremos estar saludables mentalmente, mejor pensemos en cómo cuidarnos, independientemente de quién creó la enfermedad. Esa es mi recomendación. Creo que esa es la última, ¿no? Esa es la última. Muchas gracias, Julio. Ok. Me uno al agradecimiento en general, ¿verdad? Bueno, me voy a encender acá mi cámara para unirme a la gente. Agradezco un montón. Yo creo que no tengo configurada la cámara, pero bueno. Agradezco un montón al apoyo que nos brindó Julio y sobre todo a ustedes por el tiempo y por el espacio que hicieron en su semana. Nosotros sabemos que son horarios de trabajo, de todavía estar en campo, que es tiempo que están priorizando porque tienen todavía más corto el espacio de trabajo desde el momento que se pusieron las restricciones. Lo sabemos, nos lo han compartido y por lo tanto valoramos mucho el que se hayan tomado el tiempo, no solo para recibir ustedes la información, sino sabemos que la van a socializar a todo el resto de compañeros que no lograron estar presentes. La grabación siempre está en YouTube, entonces vamos a compartírsela a los líderes de cada una de las organizaciones para que puedan hacérsela llegar al resto de los productores y de colaboradores que no pudieron estar recibiendo la información. Muchas gracias, Julio. Quiero también darle un agradecimiento especial a Antonio Ixcotoyac de Fundación Neumann, que nos apoyó muchísimo también para la facilitación de este seminario. Quedamos muy pendientes de ustedes, de más preguntas, de información, que se vaya a seguir transmitiendo. Esto es algo que está moviéndose, no está escrito en piedra y sabemos que vamos a requerir actualizar información en algún momento. Me uno a la opinión de Julio en que nos concentremos más en accionar y en cuidarnos que en información que no nos traiga mucho aporte, porque al final pues no vamos a poder hacer mayor cosa, ¿verdad? Más que cuidarnos, y ahí está nuestra acción, nuestra responsabilidad, hasta donde nosotros podamos cuidar de nosotros mismos y de los nuestros. En nombre de Cadenas de Valor de CRS, muchas gracias Julio nuevamente y nos seguimos hablando, señores. Éxitos en el resto del diplomado para quienes están siendo parte de, y para nuestras MIPYMES atendidas quedamos a la orden.